Bendiciones a todos. Bueno, ha sido nuestra tradición, de esas tradiciones buenas, porque hay tradiciones que son buenas. Hay algunas tradiciones que hay que cambiar y renovar, pero otras son bastante buenas. Y ha sido tradición de nuestra iglesia siempre el primer domingo del mes. El mensaje esté basado en una frase que nos pueda guiar durante el año. Y bueno, cuando estaba de pastor siempre lo hacía, y luego cuando ya mi hijo Moisés tomó el pastorado, él quiso que yo lo siguiera haciendo también. Esto nació con la idea de una inspiración del Espíritu Santo en mi vida, que es muy importante, pues cuando empezamos un año nuevo siempre tenemos como propósitos nuevos y metas nuevas y todo aparentemente es nuevo. Y es muy importante tener una guianza para nuestra vida, un norte, algo que seguir. Y las metas también nos ayudan porque podemos medir si hemos avanzado. Y no hay duda que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Una de las cosas maravillosas de este Dios a quien nosotros servimos, que sabemos que solamente hay un Dios, no existe ningún otro Dios. Pero existen muchas religiones, y una de las grandes diferencias que ninguna de las otras religiones pudo copiar, interesantemente, Dios no lo permitió, ninguna, nadie, ni siquiera tampoco las ideologías que critican a las religiones, pero ellas mismas son religiones también. La gran diferencia de este Dios a quien servimos es que es un Dios personal. Si pudiéramos pensar en las ideas más locas que hay en cuanto a religiones extrañas, las que hablan de que cada uno de nosotros somos parte del ser eterno y que cuando morimos vamos a esa deidad, y esto, un montón de cosas raras que hay por todo lado. Pero nadie ha podido copiar la gran realidad de este Dios personal, de este Dios que habla, de este Dios que se involucra en nuestras vidas. Amén. Y entonces, empezando un año, Dios tiene su plan para nosotros. Dios tiene su opinión. Y de ahí nació la inspiración que Dios me dio para una frase del año. Esto es lo que Dios quiere esto es en lo que Dios quiere que nos ocupemos, y que sea nuestro pensamiento primario, dominante, durante este año 2022. Amén. Esta frase que vamos a ver hoy, ahí nació, y entonces se hizo una tradición de año con año buscar yo al Señor estos últimos días del mes, mientras ustedes están comiendo tamales y en fiestas familiares y en paseos y todo eso, pues a mí me toca estar buscando de Dios para la frase del año. Así que, ¿están listos para la frase de este año? Bueno, vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y vamos a leer versículos 36 al 40. Los que me conocen, yo tengo una inclinación muy profunda, es una loquera que me da a mí, tengo mis loqueras. Me gusta mucho el estudio de la palabra y me gusta profundizar. Me gusta la teología mucho, hermanos. Tengo que confesarlo así como lo estoy diciendo. Y en estos pasajes encontramos una declaración teológica de parte del Señor Jesucristo, muy poderosa, muy poderosa, muy audaz inclusive. Imagínense que la ley y los profetas son 613 mandamientos. 613 mandamientos, son muchos. Si en una clase de teología, que usted y yo fuéramos estudiantes, el profesor nos diera la tarea de decir, ok, les voy a dejar esa tarea, les voy a decir que resuman 613 mandamientos en 2. Sería una tarea bastante dura que hacer. Imagínense lo que es estudiar 613 mandamientos y reducirlos a 2. Y es lo que hace poderoso, amados hermanos, esta declaración de Jesús aquí, como una declaración teológica, pero práctica por supuesto también. Pero me gusta ver esa parte
académica, esa parte teológica que es tremenda, hermanos. Y es un pasaje que yo me emociono montones. Y vamos a verlo en este momento. Mateo 22, 36 al 40 dice: Maestro, el 35 dice, y uno de ellos, un intérprete de la ley, hermanos, estos intérpretes de la ley eran los teólogos, exactamente, un teólogo, uno que conocía, uno que estudiaba, uno que su ambiente completo era la ley, la teología. Dice: uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora, yo quiero que ustedes noten cómo este intérprete de la ley le hace una pregunta específica al Señor. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Un solo mandamiento. Y Jesús se lo contesta, amén. Y dice que el mayor mandamiento es amar a Dios, al Señor Dios, con todo el corazón, el alma y la mente. Y dice: este es el primero y grande mandamiento. ¿Ve que está contestada ahí la pregunta? Se acabó, ya no hay nada más que decir. Y Jesús dice: y el segundo es semejante. O sea, Jesús va mucho más allá todavía en la pregunta de este hombre. Y le dice: y el segundo es semejante. Ahora, me gusta mucho también, otra vez estamos haciendo un análisis teológico del pasaje. Me gusta porque Jesús dice, el hombre le está preguntando cuál es el mayor mandamiento. Jesús se lo dice claramente. Dice: este es el primero y grande mandamiento. Y Jesús dice: y el segundo es semejante. Y cuando Jesús usa la palabra semejante aquí, el segundo es semejante, ya definió cuál es el principal, amén. Él ahora va a hablar de un segundo, dice: y este segundo que yo voy a decir es semejante. Jesús está elevando este segundo mandamiento que él va a decir a la misma categoría, a la misma potencia, a la misma importancia, ¿me están siguiendo, hermanos? De ese primero. Ahora, si usted analiza el asunto, usted dice: claro que sí, la respuesta está tremenda, ¿verdad? Hasta nosotros nos dan ganas de tirarnos al suelo y adorar al Señor. Claro, amarás al Señor. O sea, la respuesta está poderosa, está tremenda, está gloriosa. Ya hasta ahí estaba más que suficiente, ¿sí o no, hermanos? Pero el Señor va más allá todavía y va a hablarnos de un segundo mandamiento. Y Él dice: es semejante. Y usted y yo no podemos perder esta gran realidad de lo que Jesús está haciendo aquí en este ejercicio teológico, pero práctico también, de esta tremenda declaración. Hay dos mandamientos en los que se resume, porque luego dice, vamos a ir al versículo 40, dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas, todos esos 613 mandamientos, Jesús los resumió en estos dos. Pero otra vez me llama montones la atención que elevó este otro mandamiento que está en el versículo 39, lo elevó a la categoría del primero. Y amados hermanos, esto es la gran revelación. Decía al inicio de que el cristianismo es la única religión que habla de un Dios que es personal. Y si habla de un Dios que es personal, el Señor fue mucho más allá diciendo: esta relación personal con Dios no se puede separar de la relación de los unos con los otros. Esto es poderoso, hermanos. De verdad que es una verdad que vamos a analizarla aquí, a lo que Dios quiere enseñarnos para este 2022. Las cosas entonces, hermanos, que nos ha tocado enfrentar y experimentar en estos 2 últimos años, le dan más sentido todavía a esta declaración del Señor. Hemos vivido 2 años bastante convulsos, duros en todos los sentidos, y han traído mucha confusión a todo el mundo, pero a los cristianos también. Si somos honestos, nosotros tenemos que decir: esto ha traído confusión. Ha traído confusión en un montón de cosas, pero en una de ellas, por ejemplo, que es la que más se ha explotado en el mundo evangélico cristiano, es el fin del mundo, ¿sí o no?
¿verdad? ¿Estamos nosotros al fin del mundo? ¿Estamos pronto a ver al anticristo y a la gran tribulación y al rapto y todas estas cosas? Mucha confusión ha traído. Ante esta confusión, entonces, hermanos, este pasaje que estamos viendo toma más sentido todavía, que no podemos perderlo. Esta es la guía, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es la guía de la clase de cristianismo al que se refirió el apóstol San Juan cuando él habló de una fe que vence al mundo. Una fe que vence al mundo. ¿Cuál será esa fe que vence al mundo? Ahora, usted y yo nos encontramos en una lucha continua, y por eso es que es importante analizar estos 2 últimos años, en una lucha continua con el sistema del mundo, ¿sí o no? Donde el cristianismo se ha ido perdiendo auge, ha ido perdiendo potencia, ha ido perdiendo popularidad, inclusive en nuestros países occidentales, donde ser cristiano era lo normal. No necesariamente cristiano convertido, pero por lo menos un cristiano que cree, una persona que cree en Cristo. Pero esta situación donde nos sentimos como que el mundo se nos ha venido encima, y el mundo, hablando del sistema del mundo, ¿estamos claros? ¿Cuántos pueden distinguir aquí lo real de lo que es la vida cristiana, tener de verdad, amar a Dios con todo el corazón, la vida cristiana y el sistema del mundo? ¿Cuántos pueden distinguir esas dos cosas? ¿Está bien? Ok, nosotros, hermanos, nos sentimos que el mundo, ese sistema se nos ha venido encima, ¿sí o no? Y nos hemos visto desprotegidos. Y hemos querido de alguna manera, y estamos en este año 2022, aquí en Costa Rica, en febrero vamos a tener las elecciones, y estamos siempre diciendo, no, como la frase famosa, ¿verdad? Del Chapulín Colorado, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Sí o no, hermanos? Si somos honestos y sin hacer esto jocoso, la verdad es que muy dentro de nosotros hay algo que clama y grita: ¿y quién podrá defendernos? Y entonces pensamos en las opciones políticas que puedan haber, pensamos en una serie de cosas. Pues hoy estoy aquí, hermanos, con palabra de Dios para decirle cuál es, en la boca del Señor Jesús, en la enseñanza del Nuevo Testamento, qué es aquello que sí vamos a lograr que venza al mundo. ¿Me están siguiendo? Lo que va a vencer al mundo está en esta declaración poderosa que hemos ahora leído de parte del Señor y de la boca misma del Señor Jesús. Vamos a 1 Juan 5:4, que es donde vemos esto que dijo el apóstol San Juan en 1 Juan 5:4. Vamos a leerla directamente porque necesitamos leer la palabra del Señor. Dice el apóstol San Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Me ve lo que está diciendo hoy, hermanos? Todo lo que es nacido, todo lo que viene de Dios, todo lo que Dios le da aliento. Esta es una declaración poderosísima. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. 2 puntos. Hay una coma ahí, pero yo le voy a poner 2 puntos. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. 2 puntos. Yo quiero saber cuál es. ¿Qué es lo que vence al mundo, hermanos? Y dice el apóstol San Juan: nuestra fe. Nuestra fe. El arma poderosa para el 2022, con pandemia o sin pandemia, no importa la situación o el país o el que quede presidente. El arma poderosa que nos está declarando la palabra de Dios, que vence al mundo, tenemos esa seguridad, amén, es nuestra fe. Entonces esto va unido a lo que leímos de esta declaración teológica del Señor, porque ahí el Señor está diciéndonos cuál tipo de fe es la que vence al mundo, amén. El cristianismo, amados hermanos, que heredamos nosotros, ha sido un cristianismo, y es muy importante que lo distingamos, especialmente empezando el año y recibiendo esta palabra de Dios, esta dirección de Dios para nuestra familia espiritual.
El cristianismo que nosotros hemos heredado, hermanos, es un cristianismo que ha separado la doctrina, lo que se conoce como la ortodoxia, la doctrina, de la práctica, de la praxis. El cristianismo es ortodoxo y es práctico también. Hay doctrina, hay enseñanza, pero esa enseñanza no está divorciada de la práctica. Y amados hermanos, de una manera gloriosa, espectacular, maravillosa, este Señor Jesucristo, delante de la pregunta de este teólogo, el Señor resume el asunto real de lo que es el cristianismo, de lo que es la fe que vence al mundo. Y es una fe que sí está amarrada a Dios, que ama a Dios con todo el corazón, que adora al Señor Dios, al único Dios, que lo proclama, que es Jehová Dios, el Señor de los ejércitos. Sí, una fe que está abrazando, adorando en una relación real con Dios, pero que no está separada jamás de la relación con los humanos. ¡Wow! Mis amados hermanos, esto es tremendamente poderoso. Esto es tremendamente poderoso. Dios quiera que este sermón quede grabado, mis amados hermanos, y usted lo comparta con el mundo entero, porque esto es una declaración poderosísima, especialmente en el momento que nos encontramos culturalmente, hermanos amados, como cristianos en este 2022. Una fe que está pegada a Dios, claro que sí, pero que se manifiesta en la relación con el prójimo. Y hermanos, esa fe es la que vence al mundo. Así que el primero es amar a Dios. Esta es la fe que vence al mundo. No podemos nada más amar al prójimo, porque déjenme decirle, hermanos, que la propuesta ideológica actual, la que se está contraponiendo al cristianismo, con la que usted y yo estamos luchando hoy en día, sepámoslo o no, es una ideología que es amable con las personas, ¿sí o no? Que habla de solidaridad, que habla de no discriminación, que habla de inclusión. ¿Me están siguiendo, hermanos? Esto que estoy hablando es poderoso. Y por eso es que es tan atractiva. Pero ve qué tremendo, porque estamos hablando de algo que el Señor declaró hace 2000 años. Pero con toda esa amabilidad y amor los unos por los otros, e inclusión, aquí todo se vale, aquí todo, a nadie vamos a rechazar, todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana. Es una ideología que no tiene a Dios y no adora a Dios. Amén. Ve lo que hace el diablo. Pero por otro lado, tenemos que reconocer los cristianos en este tiempo que nosotros nos hemos ido al otro extremo, donde sí hemos adorado a Dios y hemos amado a Dios, aunque en palabras del Señor Jesús no se puede hacer separado de. Por eso es que elevó el mandamiento, dijo este semejante. Pero nosotros hemos creído que sí se puede. Nos han engañado y hemos caído presa nosotros mismos de ese engaño, creer que se puede amar a Dios, que se puede adorar a Dios, que se puede venir el domingo y perderse en la presencia de Dios, levantando las manos y adorando a Dios, y no faltando el domingo a la iglesia y perteneciendo a una congregación o a una religión. Hemos creído, amados hermanos, que se puede hacer eso y que no, y sin que se manifieste en el amor hacia el prójimo. Y entonces el mundo ha tenido donde señalarnos. Amén. Y nos ha dicho hipócritas, y nos ha dicho engañadores, porque se separó eso, hermanos. Y es lo que esta declaración que el Señor hace, cada vez se hace más y más poderosa a la luz de estas realidades. Nosotros nos llamamos evangélicos, y el evangelicalismo, hermanos amados, de los últimos años ha estado centrado en sí mismo. El centro del mensaje, amados hermanos, que usted escucha en las radios, en la televisión, desde los púlpitos, que el Espíritu Santo nos ayude y que nos arrepintamos de corazón por estas cosas, hermanos. El centro del mensaje es la comodidad y el éxito personal, ¿sí o no? Seamos honestos, hermano, es atractivo. ¿A quién no le gusta ese mensaje?
Por eso es que le sacan plata a la gente. Y me perdona porque me empiezan a salir carnalidades, ¿verdad? En medio de lo que está moviendo el Espíritu Santo, ¡pum!, se me sale la carnalidad a mí. Pero por eso es que hacen plata, porque ¿quién no paga porque le vaya bien? Y entonces usted denos su mejor ofrenda para que una persona, un familiar suyo se convierta. ¿Quién no quiere que un familiar se convierta? O pacte por su casa. Y yo digo, ¿quién no quiere una casa propia, por Dios? O pacte por aquello o lo otro, lo que sea, la necesidad humana. Y entonces aquel fulano dice, claro que sí. Yo le llamo a eso la lotería evangélica. Entonces aquel fulano compra el tiquete, el pedacito de lotería evangélico, y este fulano único se llenó de plata porque fueron miles que compraron el tiquete. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Por qué? Porque me están diciendo que voy a prosperar, que se me van a pagar todas las deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin que esto quite que sí hay que dar a la obra de Dios. Amén, hermanos. Entonces ha sido un mensaje centrado en la comodidad y el éxito personal. Pero mis amados hermanos, y el Espíritu Santo nos llama como iglesia, si queremos ver cambios en nuestro mundo, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas. Eso tiene que distinguir al cristiano. Un amor genuino por Dios, un amor que se entrega. Dice nuestro director internacional, el hermano Dennis Pico, un hombre que admiro montones. ¿Sabe qué dice él? Dice, aunque Dios me mandara al infierno, lo sigo amando. Porque lo que él quiere decir con eso es, no estoy siguiendo a Dios porque me va a librar del infierno. Aunque me fuera al infierno, sigo amando a Dios. No sé si puedo comunicar el mensaje, hermanos. Entonces, la fe que vence al mundo es una fe que tiene a Dios como primero. Mateo capítulo 6. Es una fe que tiene a Dios como primero. Amén. Como prioridad. Y luego es una fe también que ama al prójimo. Y la palabra prójimo no se nos puede confundir para nada, hermanos, porque prójimo significa el que está a la par. El que está a la par. La verdadera fe cristiana no separa la experiencia religiosa, espiritual, del amor y el servicio al prójimo, al semejante, a la persona que tenemos a la par, en el momento que la tengamos a la par. ¿Ven lo que es Dios de maravilloso? Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo prójimo, el que está a la par. Cuando usted está en el bus, el que está a la par es su prójimo. Cuando está en el trabajo, el compañero suyo, ese es su prójimo. O el vecino. De hecho, la palabra en inglés, vecino y prójimo, es igual. En inglés, cuando dicen amarás a tu prójimo, ellos no tienen la palabra prójimo y vecino, tienen una sola palabra. Entonces ellos, cada vez, el vecino, es como que usted dijera, así el prójimo. Es que viera que mi prójimo me trajo pan el otro día. Así le suena a ellos en inglés. Nosotros lo separamos, pero es lo mismo. El vecino o prójimo es lo mismo. Amarás a tu vecino, al que está a la par. Y esta fe, mis amados hermanos, la fe que vence al mundo, porque sí tenemos que ser honestos. La fe que solamente ha amado a Dios, aunque es imposible amar solo a Dios sin amar al prójimo, a la luz de la palabra. ¿Estamos claros eso? Pero este evangelicalismo que nos hemos inventado nosotros, que hemos amado a Dios a nuestra manera y lo hemos divorciado, es exactamente lo que nos tiene en la condición que estamos, donde no hemos podido vencer al mundo. Si se quiere, más bien el mundo nos ha vencido. Así que vamos a terminar, hermanos, mirando a una parábola donde el Señor Jesús nos muestra exactamente esta gran verdad que estamos hablando aquí hoy, con la que queremos quedarnos claros para este año 2022. Lucas capítulo 10,
versículos 25 al 37, encontramos aquella famosa parábola, la parábola del samaritano, del buen samaritano. Ya saben que yo siempre digo esto y lo quiero decir otra vez. Cada vez que Jesús cuenta una historia, una parábola, tenga cuidado. Si no quiere salir involucrado, salga corriendo. No escuche nunca una enseñanza de una parábola contada por Jesús. Nunca la escuche si no quiere salir rascando. ¿Estamos claros? O sea, si no quiere salir rascando, salga corriendo, cierre los oídos. Y lo peor de todo es que en las historias de Jesús, las parábolas que son historias, siempre, usted sabe que en las historias siempre hay un héroe y un villano, ¿sí o no? Y nos gusta ver las películas, ¿verdad? ¿Y con quién vamos siempre? Con el héroe. ¿Y el villano qué pasa? Uy, nos cae mal, ¿verdad? Uy, y hasta la cara. Todo lo que hace nos cae mal. En las parábolas de Jesús, por eso le digo que tengan cuidado, siempre el villano va a ser usted. Jesús, siempre el villano va a ser usted. Por eso le digo que tenga mucho cuidado. Y esta no se escapó de esa. Todos conocemos la parábola. Jesús, hermanos, transmitía las enseñanzas por medio de historias o parábolas por una razón. Él quería que todo el mundo entendiera que la verdad que él estaba hablando no podía separarse de la práctica. Que las enseñanzas de él son para ponerlas en práctica. Y ahí nos hemos caído nosotros también, los evangélicos. El evangelicalismo nos ha arruinado por eso. Porque nos gusta la verdad, ¿sí o no? Hasta decimos amén. Y el Señor, si usted no obedece, usted va para el infierno. Y hasta amén decimos, amén. Imagínense esa declaración tan dura. Si no obedecemos, usted va a ir a las llamas de fuego. Amén. Padre Dios, ¿verdad? Pero es más fácil decir amén sentado en una euforia evangélica que una realidad, ¿sí o no, hermanos? Entonces nosotros hemos abrazado las enseñanzas separadas de la práctica. Por eso Jesús siempre contaba historias, para que no se perdiera la gente de lo que él estaba enseñando, era para ponerlo en práctica. Y es la razón que usaba él las parábolas. De esta manera entonces era imposible perder la gran realidad como práctica y no solamente como un concepto. En el versículo 25 viene este intérprete de la ley, muy parecido al pasaje que leímos en Mateo. Un intérprete de la ley dice, el 25 dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquel le estaba preguntando cuál era el mayor mandamiento. Este le está preguntando, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo pregunto aquí, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos interesados en cómo heredar la vida eterna? Qué interesante, ¿verdad? En el versículo 25 ahí mismo, le hace la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque el Señor le dijo que estaba escrito en la ley. Entonces él menciona este gran mandamiento que ya leímos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, fuerzas, mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Uniendo aquí los dos versículos. Y está claro entonces este mismo tema, hermanos, de amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Van de la mano. No se puede decir que, por eso es que los humanistas también están mal, porque ellos aman al prójimo, pero no aman a Dios. Y los evangélicos, por otro lado, amamos a Dios, pero al prójimo, a los que nos caen bien nada más, ¿verdad? Y mientras nos caigan bien, pues llega un momento que ese que nos cae bien nos va a caer mal, entonces ya no lo amamos. No se puede separar eso, y lo vemos aquí en la respuesta de este intérprete de la ley. En el versículo 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? La gran pregunta.
¿quién es nuestro prójimo? Ya vimos quién es, ¿verdad? El que está a la par. Pero dice, vamos a ir ahora al versículo 30, dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Quién es el prójimo? ¿A quién le contesta Jesús que es el prójimo? ¿O quién dice Jesús que es el prójimo como respuesta a este hombre? El Señor dice que el prójimo es el que está en necesidad. Amén. No solamente es el que está a la par, sino el que está en necesidad. Entonces vamos a abrir los ojos nosotros para seguir con el Chavo del 8 o con el Chespirito. Vamos a tener las antenitas de vinil bien afinadas, primeramente para ver quién está a la par y qué necesidad tiene. ¿Están siguiendo, hermanos? ¿A quién tenemos a la par y qué necesidad tiene? Vamos ahora, ese va a ser nuestro estilo de vida. La iglesia del Rey se va a distinguir porque los miembros de la iglesia del Rey son gente que anda viendo quién está a la par y qué necesidad tiene. Amén. Porque esa es la fe que va a vencer al mundo, o esa es la fe que vence al mundo. Entonces el prójimo es aquel que está en necesidad, que está herido, que está golpeado, que le han robado. El diablo anda robando la vida a la gente, ¿sí o no, hermanos? Luego viene versículos 31 y 32. Aquí viene los villanos de la historia. ¿Están listos? Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Hermanos, nosotros tenemos que ser honestos y decir, cada vez que vemos una necesidad, pasó de largo, dice aquí la escritura. Yo lo voy a hacer a lo tico. Nos hacemos los chanchos, ¿verdad? Es que yo me hice el chancho, dice. Ya eso tal vez no se oye mucho ese dicho, ¿verdad? Nuestros papás y mi generación lo usábamos. Yo no sé, yo creo que ya no se usa. Hasta suena feo. Hasta me siento raro decir ahora que me hice el chancho. Pero así era el dicho, ¿verdad? Nos hacemos los chanchos, hermanos. Pasamos de lejos, sabemos que tal persona está en necesidad, está abatida, está llorando, sabemos que está hecha pistola por alguna situación emocional, porque no necesariamente las necesidades tienen que ser físicas, estamos claros. También las físicas no las podemos pasar por alto, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces pasamos por alto, hermanos, a la persona que tiene algo y la tenemos como vecino, como prójimo, como compañero de trabajo, como vecino del barrio, como familiar, como compañero de estudio. Los tenemos a la par. Vemos la necesidad y pasamos de lejos. Ahora ve los personajes que escogió Jesús: un sacerdote y un levita, o sea, dos religiosos. O, en otras palabras, vamos a ponerlo en lenguaje más moderno todavía, los dos eran cristianos. Amén. El Señor escogió como personajes a dos evangélicos. Y los dos evangélicos, ¿qué hicieron? No respondieron a la necesidad. Pasaron de lejos. El sacerdote seguro dice: yo tengo que llegar a hacer el sacrificio, ¿verdad? A presentar la ofrenda. No tengo tiempo para hacer esto. El levita era el diácono, porque es que el sacerdote aquí es el pastor y el levita es el diácono. ¿Ok? El diácono dice: no, hoy me toca abrir la puerta, hoy me toca servir, ¿verdad? Y aquel hombre caído allá, destruido, muerto, robado por el diablo, porque así están las personas hoy en día, ¿sí o no, hermanos? Ahí lo dejaron tirado. Entonces los cristianos no respondieron. Qué dolor. Esta es enseñanza de Jesús, ¿verdad? Versículo 33 dice: pero un samaritano. O sea, ¿por qué escoge Jesús a estos personajes? Padre Dios. O sea, el samaritano era el odiado. El levita era el carga, el que está cerca de Dios. El sacerdote,
Todo el mundo se le besaba el anillo. Ahora cuando me bajen me besan el anillo. Todo el mundo le besaba el anillo, el sacerdote, el carga, el que está cerca de Dios. Uy, el que anda con ¿cómo se dice eso? Con guardaespaldas. Así andan algunos hoy, hasta que dan ganas de vomitar. Ese que no lo toquen, ese que no lo toquen. Pero el que cae más mal, ¿sabe cómo le decían los fariseos o los judíos a los samaritanos? Le decían perros. Entonces es como que dice, pero pasó un perro. Pasó el peor de los peores a los ojos de ustedes, los religiosos, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esta es la misma frase que vimos hace 8 días aquí, de compasión, es exactamente la misma. Un sentimiento en las entrañas. Espíritu Santo del Señor, ayúdanos a partir de este día, en todo este año, los que siguen, por favor, que sintamos desde nuestras entrañas a la persona que está a nuestro lado, Señor, a quien podamos servirle de alguna manera. Dice que viéndole fue movido a misericordia, acercándose, vendó sus heridas, se les echó aceite, él le puso en su caballo, lo llevó al mesón, lo cuidó. Al otro día sacó 2 denarios, le dio al mesonero, le dijo: cuídamele. Vea qué cuidado más personal. No es cuídalo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. En otras palabras, hermanos, porque dan ganas de predicar de esto, por supuesto, y ya hace rato me pasé el tiempo. En otras palabras, se involucró en la vida del necesitado. Hermanos, esta es la fe que vence al mundo. Usted puede ser el evangélico más evangélico del mundo, cayéndole mal a todo el mundo, y no importa eso. Pero si su fe es práctica, por más mal, por evangélico que usted sea, caiga mal, la gente no va a poder resistir el servicio. ¿Me están siguiendo, hermanos? No es la pandereteada, no es que le vean la Biblia en la mano. Y no estoy diciendo que no vamos a panderetear. Yo soy un pandereta de primera, hermanos. Me encanta la pandereteada. Y voy a andar con mi Biblia en la mano y no me importa. Pero no es eso. No es que nos vamos a quitar eso, no. Pero eso no es. Es el servicio, es involucrarnos en la vida de la persona, en su necesidad. Eso es lo que va a cambiar el mundo. O no es que va a cambiar el mundo, va a vencer al mundo. Porque no se trata de cambiar el mundo, hermanos, se trata de vencer al mundo. Así que la reacción del samaritano, hermano, fue movido a misericordia y se involucró. En otras palabras, no fue indiferente. Hermanos, la indiferencia nos está matando. Y no solamente con la gente del mundo, sino aún mismo dentro de la iglesia. Versículo 36 al 37, Jesús, viene la aplicación, le dice claramente: ¿quién de estos 3 fue el prójimo? Porque el fulano le dijo: ¿y cómo sé quién es el prójimo? Entonces ya Jesús le explica y se lo aplica, le explica y se lo aplica. Amén. Le explica y se lo aplica. Le hace ¿cómo se dice esto? La llave, ¿verdad? Y le dice: ¿quién de estos 3 fue el prójimo? El hombre contesta y Jesús lo aplica otra vez: ve tú y haz lo mismo. Esto no es un asunto de teoría, es de práctica. Amén. Por eso la historia, mis amados, y el mundo están llenos de ejemplos del aporte de los cristianos en su servicio a la sociedad. Por eso la frase de este año es: mi nueva normalidad. Ahorita que nos hablan de normalidad, ¿verdad que sí? Ahora vamos a decir nosotros: mi nueva normalidad es amar a Dios. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Sirviendo a mi comunidad. Amén.
Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es una bendición poder llegar hasta donde tú estás con la alabanza, la adoración, el mensaje de la palabra de Dios. Recuerda, estamos para servirte. Solamente mándanos un mensaje por WhatsApp o una llamada y vamos a estar orando por ti. También agradecemos cualquier donación que puedas dar para que nosotros podamos seguir llevando el mensaje de salvación, las buenas noticias a muchas otras personas que lo necesitan. Recuerda, puedes vernos todos los domingos. Estamos en vivo. No te lo pierdas y comparte con otras personas. Que Dios te bendiga.